Hola, muy buenas noches a todos. De nuevo, otra vez más, ¿no? Para intentar acercar pues toda la información, ¿no? de estos días a través de mi canal de Facebook. Y bueno, está sirviendo, como todos sabéis, a lo largo de esta pandemia para pues acercar, como digo, esta información a todos vosotros de la manera más cercana posible, de la manera más sintetizada posible y de la manera más clara, ¿no? Intentar hablar en un lenguaje que todos podamos entender y que podamos entender entre todos qué está ocurriendo, porque es verdad bueno, la presión mediática estos días está siendo importante, yo creo que desmesurada, porque es verdad que la situación es preocupante, así lo veníamos trasladando en las 2 semanas anteriores, pero creemos bueno, que hemos estado en una peor, muchísimo peor situación que ahora. Es verdad que tenemos que atajar y que se están tomando medidas y que se está intentando tomar medidas con las menores restricciones posibles, pero yo creo que bueno, pues que no era tampoco una cuestión de mediática nacional como se ha venido pues a lo largo de estos 2 días. Como todos sabéis, o muchos de vosotros ya sabéis, mañana se va a realizar una de las medidas para controlar esta incidencia al alza, que es ese cribado selectivo que se va a hacer a 2.000 vecinos del municipio, que ya han sido citados. Yo os pido colaboración en ese sentido. Pero por poner un poco en contexto, nos podemos retrotraer al comité COVID del pasado viernes, donde se ponían encima de la mesa los datos o la situación epidemiológica del municipio. Se hacía con el área 4 de salud, se analizaban y se ponían encima de la mesa para también trasladarlos al comité COVID regional a la hora de tomar medidas y que fuesen unas medidas ajustadas a lo que está ocurriendo en nuestra localidad. Bien, pues eso fue lo que se hizo, se analizó, se trasladó y, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, lo que sí que trasladábamos al comité COVID es que las medidas restrictivas de cierre perimetral o de un cierre de lo no esencial a las 10 de la noche, pues nos parecían, en la situación en la que estamos, ya de vacunación, excesivas, ¿no? Y que podíamos controlar, y así lo creíamos y lo creemos, podíamos controlar la situación pues de una forma, bueno, pues con las menores restricciones posibles, sobre todo pues para hacer el menor daño pues a todas aquellas personas, sectores económicos que ya estaban sufriendo durante algún tiempo. Los datos sanitarios han mejorado levemente en estos 2 últimos días. Ahora mismo, hoy teníamos 13 casos positivos en Archibel, perdón, en las pedanías con 2 nuevos, 11 son de Archibel, un brote que creemos que está controlado, y 54 casos activos en el casco urbano con 2 nuevos también hoy, que bueno, que hacen un total de 67 y que pues ha bajado un poquitín en cuanto a casos activos. Esto se traduce en 2 ingresados de Caravaca en el hospital. Afortunadamente, la incidencia con el avance de la vacunación pues ya se traduce en menores ingresos, y también ha disminuido la tasa acumulada a 14 días, ha bajado a 303, y a 7 días la tenemos en 151. Eso pues son datos positivos, no es para confiarse, hay que seguir trabajando. Como decía, las medidas implementadas, pues desgraciadamente una de ellas ha sido el cierre del interior de la hostelería, y la otra medida que se implementaba, pues en este caso era la de hacer un cribado selectivo en el que lo que se pretende es detectar los casos asintomáticos en la franja de edad entre 20 y 60 años, para poder romper las cadenas de transmisión. Como, bueno, aquí hay unos criterios de exclusión: personas que hayan pasado la enfermedad en 3 meses anteriores o que se encuentren en cuarentena en el momento de la invitación, por ser contactos estrechos de un caso. Y yo pues les ruego a aquellos que hayan sido citados pues que acudan mañana al pabellón Juan Antonio Corbalán, y a partir de los datos que se recojan de esta toma de datos que se hará mañana,
pues habrá un informe y sabremos un poco la situación en la que nos encontramos y nos ayudará a tomar decisiones para, como digo, cortar las cadenas de contagio. Estas eran las dos medidas principales, aunque hay otras que seguimos implementando, como son las de rastreo. Por supuesto, los servicios de primaria siguen con el rastreo, que hace una labor encomiable. Tengo que darles las gracias, y también el equipo de rastreo municipal, que ha llegado a tener más de 20 personas. En estos momentos no es necesario tantas personas y se va adaptando, se va flexibilizando también a la situación, y que nos ayuda muchísimo a acotar pues esos brotes que van sucediendo y a cuarentenar aquellos contactos estrechos para evitar que se propaguen aún más esos brotes. El informe epidemiológico arrojaba ya hace una semana y media, arrojaba unos orígenes de esta mancha de aceite, como le vengo llamando en los últimos días, de esta pequeña mancha. Había tres brotes principalmente. Uno era de un piso de estudiantes en Murcia, otro era de una residencia de estudiantes en Murcia, y el otro era de una fiesta privada, en este caso de gente joven. Ese es un poco el origen. A partir de ahí se ha ido expandiendo paulatinamente a lo largo de las últimas semanas, y el informe epidemiológico actual sí que ha detectado 8 brotes. Y por ponerles un ejemplo, ¿no? Y a la hora de pedir la responsabilidad, ¿dónde tenemos que incidir? Bueno, pues tenemos que incidir claramente en las relaciones sociales. En este caso, por poner un ejemplo, hay un brote, por poner los más numerosos, un brote de una reunión familiar y de amigos en un restaurante de pedanías, y hay otro brote muy importante, la celebración de una boda en la iglesia y posterior convite, por ejemplo, ¿no? Y otras también, otros casos de reuniones de familiares y amigos. Básicamente, luego hay algún otro más pequeño de casos, un brote educativo en el Colegio Público Cervantes, o el laboral, que es también un brote pequeño de 4 casos en una empresa. Bueno, hay 2 brotes laborales, una en una empresa, en diferentes empresas de Caravaca, 2 brotes laborales. Bueno, pues eso es un poco para que nos hagamos una idea dónde están un poco el origen, ¿no? Y dónde está normalmente el origen de los contagios. En el Comité COVID se habló también de las medidas en materia de seguridad ciudadana. Se pusieron encima datos de bajada de los incumplimientos, los que están a la vista, es decir, los que se producen en nuestros cascos urbanos o en aquellos lugares donde la policía puede llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía está haciendo su trabajo, hace su trabajo en nuestras calles, en aquellos lugares, en pedanías o en urbanizaciones. No se han detectado botelleos, por ejemplo, o graves incumplimientos. Pero es verdad que nuestro municipio pues, es un municipio amplio, donde hay diseminados, donde hay casas de campo aisladas. Si ahí se produce un incumplimiento, si ahí se produce la celebración de cualquier cuestión social, un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Donde hay 40, 50, 60 invitados, pues mira, si ahí se produce un brote, pues va a ser un brote muy importante. Yo lo que pido en este caso, pues es responsabilidad en este sentido en las próximas semanas. La vacunación va aumentando de forma importante. Es verdad que podía ir más rápida, se están poniendo todas las vacunas que nos llegan, mañana se ponen también, además como decíamos, de la toma de datos en en estas PCR que se van a hacer masivas. Se van a vacunar a 700 personas mañana entre 50 y 55 años. Esto es muy importante, es decir, la semana que viene van a estar con primera dosis más de 10.000 personas, y todos los mayores de 50. Con lo cual, pues eso nos ayuda mucho en el control de la pandemia y en el futuro de las próximas semanas. Y en la primera semana de junio, la segunda semana de junio, se va a empezar a vacunar a los mayores de 40, entre 40 y 50. Bueno, cuando tengamos esa franja vacunada, pues habremos avanzado también mucho, ¿no? En este sentido. Por eso es importante que en las próximas semanas pues tengamos una responsabilidad especial, porque es que estamos en esta recta final donde todos tenemos muchas ganas de salir, de disfrutar, pero el COVID no se ha terminado.
Por lo tanto, vamos a ser responsables porque si no lo somos, pues perjudicamos, por ejemplo, a los negocios de hostelería, a los que pues quiero desde aquí mostrarles mi empatía, que estamos a su lado, que desde el ayuntamiento estamos haciendo todo lo que podemos por intentar que su situación sea lo menos gravosa posible, y que bueno, que espero también que en ese anuncio que ha hecho el gobierno regional de ayudas a la hostelería, en cuanto se aprueben los presupuestos, pues puedan acceder a ellas, igual que pudimos acceder a las de final de año, pues de una manera importante, ¿no? Y que llegaron a Caravaca pues una cantidad de dinero para la hostelería importante, seguramente insuficiente para paliar el daño producido, pero importante, ¿no? Para cualquier ayuda para los hosteleros. Y mi más sincero reconocimiento a todos ellos. Como les digo, por favor, tenemos que contar, además de con todas las medidas que hemos hablado, con responsabilidad individual. Quiero hacer también referencia bueno, a las últimas publicaciones que se están vertiendo en las redes sociales por parte del Partido Socialista, ¿no? Mira, nosotros entendemos la política de una forma bastante diferente, por lo menos así lo creo yo, ¿no? Tanto cuando estábamos en la oposición como ahora. Desde nuestro grupo siempre hemos intentado hacer una política constructiva, pensando en el pueblo. Yo creo que esas cartelas con gracietas, oye, que el equipo de gobierno mira lo que bajó a la Consejería de Salud y mira lo que ha conseguido. Miren, no sé si es por desconocimiento o porque mienten a sabiendas. No sé cuál sería más grave, ¿no? Pero que cargos políticos, o mejor dicho, institucionales, declaren esto, pues me parece, pues, como mínimo grave, ¿no? Porque es intentar confundir a la población. ¿Cómo se puede decir que se está engañando? Además, esto se va a caer por la vía de los hechos. Cuando el centro de salud, que salió con un presupuesto base de más de 5 millones de euros, está a punto de comenzar la obra, han sido adjudicadas por 4,5 millones de euros, han sido adjudicadas e incluso han depositado la fianza en el ayuntamiento y van a empezar en breve. Hablamos de casi 5 millones de euros, centro de salud. Y cuando la UCI ha pasado por consejo de gobierno, es decir, cuando una cuestión pasa por ahí, ya no hay marcha atrás. Con un presupuesto base de 3,5 millones, es decir, que está comprometido el gasto y que está en proceso de licitación, es decir, que es público, que está en proceso de licitación y que a final de año veremos cómo empiezan también las obras de la UCI. Ya digo que las del centro de salud van a empezar en días, no sé si como mucho en semanas. Pues hombre, creo que ya esa forma de mentir, en fin, creo que les perjudica directamente, porque por la vía de los hechos se va a desmentir todo. Pero yo creo que esto sobra, ¿no? Y sobra en los momentos que estamos viviendo. Sobra intentar hacer creer a la gente que la engañamos cuando no es así. De hecho, pues aquellos compromisos que han pasado por el Consejo de Gobierno de la región de Murcia, pues han sido una realidad. Y tenemos varios ejemplos en los últimos meses. Lo cierto es que se va a acometer una inversión en sanidad pública, pues sin precedentes en los últimos 30 años en nuestro municipio. Bueno, quizás se entienda, ¿no? Hay una forma de entender la política que es que cuando las cosas van bien, yo entiendo que a mí me perjudica. Pero yo entiendo que no. Yo creo que en el lugar que te encuentres en política, siempre tienes que pensar en trabajar para tus vecinos, ¿no? Y yo creo que estas inversiones, pues, benefician no solamente a los vecinos de Caravaca, sino de toda la comarca. Pero no le voy a dar más vueltas al asunto porque es un tema que se va a resolver por la vía de los hechos, lo van a ver todos ustedes y que, bueno, pues que hemos peleado con ahínco, claro, como no puede ser de otra manera, en las puertas de las consejerías y del gobierno de la región de Murcia. Por encima, muy por encima de los intereses partidistas y los intereses de las siglas. Si otros prefieren poner por delante de manera servil a su líder político o a su partido, pues bueno, mira, es el problema de cada uno. Yo, desde luego, por delante estará siempre Caravaca, todo su término municipal, Caravaca y sus pedanías, y después estarán los intereses de mi partido. Eso les aseguro que es así y que trabajaremos sin descanso para intentar mejorar la vida de todos ustedes.
Poco más que añadir. Cualquier cuestión, como siempre, ya saben que estamos a disposición. Intento responder todas las cuestiones que me plantean. Si tardo un poco más de tiempo, pues porque la verdad es que no damos abasto a más, pero intento responderlo todo. Creo que así lo voy haciendo siempre que esté en nuestro alcance y que conozcamos la consulta, la responderemos y vuelvo a repetir. Les pido un esfuerzo en las próximas semanas. Creo que merece la pena, creo que merece la pena porque estamos al final de este largo camino y yo creo que merece la pena por muchas cuestiones. Por nuestra salud, lo primero. Y después también por la economía, que también es importante y que tendremos que empezar a pensar, bueno, ya estamos pensando en ella, pero hay que pensar que cuando salgamos de esto, pues hay que enfrentarse también a una crisis económica importante que entre todos tenemos que intentar, de la que todos intentemos que intentar salir. Nada más, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí al otro lado, por escucharnos y por tener la paciencia de, como digo, de escucharnos y sobre todo a la gran mayoría, pues también gracias, ¿no? Gracias por vuestro comportamiento. Es verdad que a veces se producen algunos hechos irresponsables, pero son la minoría. Eh, a los demás, pues muchísimas gracias, como digo, por vuestra colaboración y pediros, pues eso, un pequeño esfuerzo más. Nada más. Muy buenas noches y, como digo, a vuestra disposición para lo que os pueda ayudar.